Shalom, amados Ajine Hayot, un gusto saludarles, que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a su canal Keilah Internacional Emanuel. Les saludamos desde la Ciudad de México y también al mismo tiempo le damos la bienvenida. Le invitamos, amados hermanos y hermanas, a que visiten nuestros canales en Facebook, Keilah Internacional Emanuel, en nuestra página. En el YouTube tenemos dos canales, Sinja Channel y Keilah Internacional Emanuel. Y en el canal de audio usted nos puede escuchar por Anchor o seguir nuestras enseñanzas y ministraciones por el canal Zoom. Así que lo invitamos también que si este estudio es de agrado y es de bendición a su vida, le invitamos a que lo comparta entre sus amigos, sus familiares. ¿Para qué? Para que el mensaje de la Torah sea compartido entre todas las naciones. Bueno, pues bienvenidos. El que les habla, su servidor Roe Pedro Castro. En Facebook me encuentra como Roe Pedro Cashbel. Es la unificación de mis apellidos. Bueno, pues algunos me han hecho la pregunta, digamos, que aparte de mi labor como Roe, si tengo alguna profesión, claro que sí. Yo estudié ingeniería en comunicaciones. De hecho, pues me elaboré durante muchos años en lo que es el ámbito de la locución. Entonces, por esa razón es que he llegado a compartir también estudios dentro de algunos canales de radio cuando se me ha permitido. Esto para algunas personas, bueno, que tienen la pregunta acerca de su servidor. Bueno, en algún momento dado subiré un audio, o si se puede un video, donde yo comparta mi testimonio de vida y si les de bendición y le puede servir a muchos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy esta porción de estudio de esta semana que se llama Toldot. Algunos la escriben también como Toledot. Ambas son correctas. Bueno, vamos a entender primero qué es la palabra Toldot. De hecho, hay también un estudio que se llama el Toldot Yeshua, que en este caso seguiría siendo las generaciones de Yeshua, antes de Yeshua. Y bueno, pues es eso. El Toldot significa generaciones, familia, descendencia, origen o un orden. Así que para que usted vaya tomando nota lo que significa la palabra Toldot o Toledot, ¿sí? Bueno, vamos a tomar la Dabar, la palabra del Todopoderoso, y los voy a invitar a que me acompañen. Vamos al libro de Bereshit o Bereshit, también en español el libro de Génesis. Y vamos a ir a lo que es el Perek 25 y los Pesuquín del 19 en adelante. Capítulo 25, versos del 19 en adelante. Fíjese que aquí tiene el título, esta es la narrativa de la historia del nacimiento de Jacob e Isaac. En otras escrituras dice Jacob y Esaú. Pero aquí usamos el término que es Jacob y Isaac, para que usted también vaya tomando nota. Lo más correcto es Jacob e Isaac. Ajá. Vamos a ver entonces que dentro de esto pues nos habla, como les decía hace unos momentos, acerca del nacimiento, de la historia de Jacob y Isaac. Al igual nos habla de la alianza con Abimelech. Nos habla también de la bendición que Yishhat hizo a sus hijos, al igual que lo que es la Kilat Yitzhak, lo que es prácticamente el término de la bendición de Jacob, y así sucesivamente hasta llegar a la parte donde nos habla en el verso 48 acerca de cuando Jacob huye a Padán Aram. ¿Sí? Bueno, posteriormente, más adelante, en la Parashá Vayexet veremos lo que es la visión de la escalera de Betuel o la escalera de Betel. Así que
Si ya tiene usted su escritura, acompañe, vamos a leer un poco, nada más. Porque si nos ponemos a leer todo lo que es conforme a la Parashat, nos llevaría un poquito de tiempo. Para eso ya tuvimos el estudio en esta semana. Entonces, vamos a comenzar con la ayuda de Akadosh Baruj Hu y decimos: bendito eres tú, Hashem, poderoso Rey del universo, que por su gran amor y su gran misericordia usted nos guarda, nos protege, nos bendice, nos hace llegar hasta este momento y hasta este lugar. Amén. Abba misericordioso, agradecemos infinitamente, Padre amado, por su amor y porque usted nos permite llevar el estudio de las Escrituras. Lo agradecemos en el precioso Shem de Yeshua HaMashiach. Omein be Omein. Toda Rabá. Entonces, como decía, en el libro del Génesis 25:19 nos habla acerca de la historia del nacimiento de Jacob y Isaac. Dice el verso 19, esta es la historia de Yisha, el hijo de Abraham. Abraham procreó a Yisha. Yisha tenía 40 años cuando tomó como mujer a Ricab, la hija de Betuel, el aramita de Padán Aram, hermana de Labán el aramita. Yisha rogó a Yahweh en favor de su mujer porque ésta era estéril. Ahorita vamos a hablar también acerca, aquí maneja el término estéril, pero lo vamos a ver todavía un poquito más profundo esta parte, porque en la mañana me hicieron una pregunta acerca de esto, cuál era lo más correcto, pero ahorita lo vamos a estudiar. Entonces decíamos que Hashem, Yishal oró a Hashem en favor de su mujer porque ésta era estéril, y Yahweh respondió a su ruego y su mujer Rivka concibió. Pero los niños combatían en su vientre y ella dijo, si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir de Yahweh y Yahweh le contestó, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo, un pueblo será más poderoso que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se le acercaba el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre, el primero salió rojo, todo como un manto velloso, así que lo llamaron Eisat, que significa velludo. En otras traducciones también dice peludo, para que usted también lo puede buscar y va a ver que también aparece así. Luego salió su hermano agarrado del talón de Eisat, así que lo llamaron Jacob, que significa agarrado del talón. Esa es una de las interpretaciones. Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos. Cuando los niños crecieron, Isaac se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quejaba en el campamento. Isaac favorecía a Isaac porque le gustaba la cacería, pero Rivka favorecía a Jacob. Una vez, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Isaac vino del campo hambriento, y Isaac le dijo a Jacob, dame un poco de ese guiso rojo para comer, que estoy hambriento. Por lo cual se le llamó Edom, que significa rojo. ¿Sí? Jacob dijo, primero véndeme tu primogenitura, y Isaac dijo, estoy a punto de morirme, así que de qué me sirve la primogenitura. Pero Jacob dijo, júrame primero, de manera que él juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob entonces le dio a Isaac pan y el guiso de lentejas. Este lo comió y bebió y luego se levantó y se fue, y así Isaac menospreció su primogenitura. Por eso el tema de hoy se llama Desprecia y serás despreciado. Así se llama el título, dentro de lo que es la Parashá Toldot. Bueno, entendiendo esto, vamos a entrar a lo que es nuestro estudio. ¿Sí? Vamos a ver entonces, vamos a iniciar. Bueno, vamos a entender que esto lo vamos a dividir como en 4 puntos de estudio, en el cual vamos a ir enlazando cada una de las diferentes etapas, ¿sí? Acerca de estos 2 hermanos, tanto de Jacob como de Isaac. Bueno, vamos a ver aquí. Dice de la siguiente manera, y para eso también lo voy a invitar a que vaya usted apuntando las citas que le voy a ir dando,
para que se les sea más fácil buscarlas y no perdamos mucho tiempo. La primera cita de la escritura que vamos a ver es el libro de Bereshit, el libro de Génesis 25-29. La segunda es Génesis 25-34. La tercera es Génesis 28-9. ¿Sí? La cuarta es Génesis 27-15. ¿Sí? Para que usted tome nota y nos sea más fácil a la hora de irnos a la escritura. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, el primer punto que vamos a tratar acerca de esta parashá nos va a hablar de el hambre existencial, amados. El hambre existencial. Tome nota usted ahí de por qué lleva este título. Entonces dice en el verso 29 de Génesis 25, dice: y Isaac llegó del campo y estaba exhausto. Obviamente, al venir cansado, dice que venía con hambre. Entonces, ahí empieza el motivo de que por medio de un hambre física, se pudo cambiar todo lo que estaba preparado en una forma espiritual para ganar. Pero por el hambre física, ¿sí?, se despreció lo que podría haber sido más adelante un galardón espiritual y de gran poderío. Rashi, citando el Midrash o los Midrashim, explica que el cansancio de Isaac, lo que es el ayef en hebreo, el término ayef, que vendría siendo el cansancio, se debía a que éste había llegado a su casa poco después de haber cometido un homicidio. ¿Sí? ¿El de quién? El de Nimrod. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a poner una pequeña pausa. A ver, voy a complementar este estudio para que vayamos viendo poco a poco. Entonces, como les decía, Rashi, citando el Midrashim o los Midrash, explica que el cansancio de Isaac, lo que es ayef en hebreo, se debía a que a este había llegado a su casa poco después de haber cometido un homicidio. ¿Quién era la persona que había asesinado a Isaac? Era a Nimrod. Así la Torá usa la palabra de la misma manera que la utiliza en otro lugar como sinónimo de ¿qué? De asesinato, lo que es, podríamos decir, la parte del ayef. Aquí entonces vamos a ver, antes de continuar, el poder que tenía Isaac. Sabemos poco acerca del nacimiento de la mayoría de las personalidades bíblicas. Sin embargo, la Torá describe con detalle el nacimiento de Jacob y Isaac y sus respectivos nombres. Dice que el primero, en el libro de Génesis 25, del 25 al 26, nos habla que el primero salió rojizo, todo peludo como un abrigo de piel. Lo llamaron Isaac. Luego salió su hermano con la mano agarrando el talón de Isaac. Lo llamaron Jacob. Ya vimos entonces. Ahora vamos a ver otro de los significados. Ya les había dado el primero. El nombre Isaac significa hecho o terminado. ¿Sí? Aparte del de velludo. ¿Sí? Desde el primer día, Isaac fue un bebé lleno de fuerza y energía. El nombre Jacob se refiere al hecho de que estaba agarrado al talón de Isaac, que es la parte Ekep. Más tarde se nombra a Jacob por segunda vez. Aquí también su nombre se refiere a su relación con su hermano Isaac. La noche antes de reunirse con Isaac, Jacob lucha con un mensajero que para él obviamente era desconocido. Según algunos comentaristas, dicen que este era el ángel que guardaba la vida de Isaac. En otras palabras, mucha gente le llega a nombrar como el ángel de la guarda, quien le informa, ya no se dirá que tu nombre más es Jacob, sino ahora serás llamado Israel, porque has luchado contra ángeles y hombres, dice, y has prevalecido. Génesis 32, 29. ¿Cuál es el significado interno de los nombres de Jacob? ¿Y qué significa que se aferre al talón de Isaac? ¿Por qué tiene dos nombres o por qué tiene dos significados?
Así como hay fuerzas positivas, también hay fuerzas positivas que se mueven en este mundo. También cada persona es una combinación tanto de cosas positivas y de cosas negativas. Sin embargo, necesitamos ambas fuerzas, ya que sin su poder y vitalidad muchas metas y aspiraciones carecerían de la energía necesaria para realizarse. ¿En cuántas de las ocasiones, amados hermanos, qué se dice? Cuando tenemos que tomar una decisión o vamos a dar un paso adelante y sabemos que en algún momento dado este paso trae sus ciertas complicaciones, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Que en algún momento dado el paso nos pueda traer un beneficio o ese paso también puede hacer una acción negativa o contraria al deseo que nosotros queremos hacer o a la meta que queremos hacer. Dice que a veces se da el paso y puede haber un fracaso. Pero también se dice que cómo saber si se va a fracasar o se va a tener éxito si no se da el paso. Por eso, la parte positiva es aquella que vamos a tener, que nos va a dar fuerza para poder dar el paso. La negativa es, podremos decir, el llegar a pensar que podemos tener una consecuencia si damos el paso. Pero al mismo tiempo esa fuerza negativa nos puede dar el carácter para poder decir, adelante, lo hago y si hay alguna consecuencia, asumo mi responsabilidad. Entonces, ESAP representa las fuerzas básicas y crudas del mundo. Su tez rojiza indica la naturaleza violenta y brutal de su personalidad. Jacob no impidió que Esaú viniera al mundo después de que todo el mundo necesitara, por ejemplo, el ejemplo de Isaac y de su poder bruto. Más bien, Jacob se aferró al talón de Esau, reteniéndolo. El nombre Jacob se refiere a este aspecto de moderación, el acto de refrenar las fuerzas feroces. Sin embargo, en última instancia, nuestro objetivo no es simplemente contener estas fuerzas negativas, aspiramos a ¿qué? A controlarlas y a utilizarlos como una presa hidroeléctrica que aprovecha la vista o la vasta energía de una fuerte corriente de agua para la producción de electricidad. Por ejemplo, en la Torah oral nos dice que una persona con tendencias sedientas de sangre debería de trabajar lo que es el shofet, ¿sí? Trabajar esa parte espiritual para limpiar la parte negativa, ¿sí? O, por ejemplo, una forma de cortar por muchas de las partes o entidades negativas que existen en el ser humano es poder llevar a la práctica la brit milá, la circuncisión, ya porque prácticamente con ello se obtiene podríamos decir, una de las partes de ganarle a la parte negativa de nuestro cuerpo. Muchas personas, cuando se les habla acerca de la brit milá, la circuncisión, es algo que temen y muestran una negativa tremenda. ¿Por qué? Porque tienen temores y mejor dicen, mejor no lo hago. Piensan que van a perder a lo mejor virilidad, que van a perder fuerza, que van a perder a lo mejor carácter, pero no es así. Más sin en cambio, el entrar en el paso como lo es la milá, la circuncisión, nos ayuda ¿para qué? Para vencer muchas de las cuestiones negativas que tenemos. ¿Sí? El dar el primer paso hacia la circuncisión nos va a ayudar a ver que vamos a poder ver nuestra vida con diferente carácter. No vamos a explicar en realidad mucho acerca de esto, ¿por qué? Porque no es el tema, pero solamente vamos a agarrar unas partes para entender esta situación. Entonces decía, por medio de esta, sublimando así la naturaleza violenta, dice, cambiándola ¿a qué? A propósitos nobles. Esta aspiración superior está representada por el segundo nombre de Jacob, el cual fue llamado Israel, que proviene de la raíz zar, que significa gobernar. La parte negativa de Jacob dice que tuvo que pasar por una circuncisión espiritual, la cual le hizo cambiar de raíz y dejar el nombre de Jacob para convertirse ahora en Israel y ser prácticamente dejar ser gobernado por nuestro Abba Kadosh. El nombre
Jacob es adecuado para cuando los hijos están en la diáspora, donde están, sí, de un foco de conciencia moral. El nombre Jacob, déjenme decirles que muchas personas lo ocupan, pero sin investigar a veces la raíz correcta. Sí, y muchas personas sienten que a veces poniendo su nombre Jacob ya van a ser a lo mejor grandes líderes. No, para poder usar el nombre de Jacob a la hora de hacer lo que es la Brit Milá y bajar a la inmersión, tenemos que entender que tiene que ser un nombre que nos dé fuerza. Cambiar toda la naturaleza pecaminosa que hay en su ser, dejando todo lo negativo y dejar de ser un usurpador para ahora ser un hijo de Adonai y entrar en el camino justo, amados hermanos. Entonces, así vemos que por eso cuando se usa el nombre de Jacob, que sea, dice, para calmar todas las malas acciones y traerlas a un camino completamente redimido, ¿sí? ¿Por quién? Por Yeshua HaMashiach. El pueblo yehudí, el pueblo judío puede alcanzar el nivel más alto, o sea, el nivel de Israel, y entonces tienen la oportunidad de mostrar cómo una nación puede utilizar sus capacidades materiales para objetivos constructivos y éticos. Esto lo bajé como un resumen pequeño. Hace unos momentos lo escribí aquí en esta lab. Ya lo imprimí para poderlos compartir con todos ustedes. Entonces, continuando con esto, hay también aquí algunos puntos que tenemos que tocar, pero ahorita los vamos a regresar aquí con ellos. Bueno, vamos a ver entonces que aquí hay 5 puntos que también vamos a tocar acerca de unos errores que cometió, en este caso, Eisat. Pero vamos a continuar. Entonces, decíamos que cuando Eisat se presenta con Jacob y le dice, vengo cansado, vengo exhausto, dame del potaje que estás haciendo porque ese guiso huele rico. Dice, Jacob desconocía que él venía de cometer un homicidio, y este homicidio era el homicidio de Nimrod. Entonces, esta palabra que usa la Torah, dice, la usa como que, lo que es el ayef, el motivo del cansancio era como un sinónimo de ¿qué? De asesinato. Generalmente, Rashi sigue la interpretación literal del verso y se apoya en el Midrash solo cuando éste sustenta la más simple lectura del texto. ¿Sí? Lo que es el Peshat, que es un nivel de estudio muy alto acerca de las escrituras. Por tanto, quisiéramos saber, ¿dónde vemos en nuestro pasú que el ayef, lo que es el cansancio, no signifique sencillamente un cansancio físico? Y por otro lado, aceptando la interpretación de Rashi, que es la que viene en el Midrash, ¿por qué la Torah relaciona al homicidio con el cansancio? Normalmente, cuando una persona le llega a quitar la vida a otro ser humano, dice que ¿qué pasa? Dice, en muchas ocasiones tiene que ocupar fuerza física y esta le va a producir un cansancio. Y por lo tal, dice, ese cansancio lo llevará a una hambre. Pero hay que entender que esa hambre ya no es una hambre sana. Es muy distinto el hambre que es natural, muy distinto el hambre que es buscar como alimento la palabra de nuestro Abacadosh, a muy distinto tener un hambre, sí, por haber cometido una falta. Es por eso que aquí nace esta pregunta. ¿Cómo es que entonces la Torah relaciona al homicidio con el cansancio? Queremos explicar que hay 2 caminos mediante los cuales uno puede llegar al agotamiento. Una persona puede estar físicamente exhausta debido a que ha gastado su energía realizando algunas labores. Puede ser el trabajo, puede ser el ejercicio. Sin embargo, una persona puede también estar exhausta como resultado de estar involucrado en un trabajo que lo deja personalmente insatisfecho. Por ejemplo, alguien que trabajó, ¿sí? O atiende un establecimiento durante un día entero sin que entre un cliente alguno mismo, puede llegar a estar completamente agotado al final del día. Y muchos pueden decir, ¿pero por qué? Si no hiciste nada.
Aquí lo que entra son las dos situaciones. El desánimo porque no tuvo ninguna venta en su establecimiento. Y obviamente se complementa con otra parte del cansancio por el hecho de haber estado parado. Pero esto no es consecuencia de un esfuerzo a lo mejor físico, sino de su frustración por no haber logrado algo tangible de alguna venta durante su día. El asesinato es un acto totalmente destructivo, el cual no puede proporcionar al que lo comete ningún sentido de realización personal. Mas, sin en cambio, podríamos decir que es el peor de los fracasos en el ser humano, el cometer un suicidio. Por esto, la Torá lo vincula al cansancio, siendo esto lo que irremediablemente sería el asesino. Cuando continuamos la lectura de los versos, podemos comprobar que esto es lo que Isaac sentía, ya que al arribar a su casa, cansado, en vez de irse a dormir, solicita ¿qué? Ser alimentado. Y una persona que está exhausta desea dormir, mas no comer. Pero en el caso de él, lo que necesitaba primeramente es llenar ese vacío, porque quería de una forma poder engañar el hecho que traía en su conciencia. Esto se debe a que en muchas ocasiones el deseo de comer proviene de una carencia emocional, de tal manera que la persona, sintiéndose emocionalmente vacía, busca la comida para satisfacer ese vacío. Así Isaac o Esaú, en su vacío existencial, ansiaba engullir aquello que Jacob, su hermano, había cocinado como medicamento que curara o por lo menos acallara momentáneamente el hambre existencial que lo agobiaba. Bueno, entonces esta fue el primer punto. Vamos con el segundo punto, que es en la parte central de nuestro estudio, que se llama desprecia y serás despreciados. Y dice en la segunda de las citas que le di, el libro de Génesis 25:34, dice, y Isaac despreció la primogenitura, o Esaú despreció su primogenitura. Nuestros sabios nos informan que en el día que Isaac vendió los derechos de su primogenitura a Jacob, su hermano, es el mismo día en que Abraham murió. Y ese mismo día nos explican los Jajamín. Aquí es donde le pido que ponga atención en estos puntos. Nos explican nuestros sabios que Isaac cometió 5 graves crímenes, amados aquí. Y vamos a ver cuáles son estos. El primero de los crímenes que cometió Isaac fue que violó a una doncella recién casada. El segundo punto es asesinó a Nimrod. El tercer punto negó la existencia de Adonai. El cuarto punto, negó el principio de la resurrección de los muertos. Y 5, repudió la primogenitura. Vea nada más. Sí. Él negó en un momento dado que cuando venga nuestro Mashiach, dice, habrá una resurrección. Entonces, si numeramos, dice, son 5 puntos que ante los ojos de nuestro Abacadosh son faltas graves. Entonces, son 2 las preguntas que sobre esto queremos hacer. La primera planteada por lo que es el Bailei Tosafot, ¿sí? Que se hace una pregunta que dice, ¿qué pecado específico cometió Isaac al rechazar la primogenitura? La otra pregunta es, ¿cómo es posible que de las 5 transgresiones perpetradas por Isaac solo sea mencionada explícitamente por la Torá la que parece menos grave de ellas, el repudio de la Bejorá, ¿sí? En lo que viene siendo de la primogenitura, mientras que las demás ofensas capitales de Isaac solo no son conocidas después de ser inferidas por los grandes estudiosos de la Escritura? También queremos resolver un problema surgido por las interpretaciones de los comentaristas. Esto nos hace saber que Abraham murió 5 años antes de su tiempo.
a fin de impedir que fuera testigo de las atrocidades realizadas por su nieto Eisab durante ese fatídico día. Por otro lado, también nos hacen saber nuestros sabios que Eisab ya 2 años antes había empezado a mostrar su inclinación por la idolatría, su inclinación por la rebeldía y su inclinación por malas decisiones. ¿Por qué ocurrió la prematura muerte de Abraham hasta ahora y no antes? Cuando Eisab manifestó abiertamente sus tendencias idólatras. Dicen los grandes Jajamín que Hashem prefirió llevarse a su abuelo Abraham para que su abuelo Abraham no viera todas las atrocidades que cometería Eisab. De la manera como Rashi lo explica, Esaú no estaba siendo juzgado ni criticado por la Torah por haber vendido la Bejorá, sino por el hecho de que despreció el servicio a Elohim, que la primogenitura traía consigo que la Ketuná, aclaro, ahí yo me confundí, no, es la Keuná. ¿Y qué quiere decir esto? Un servicio real a nuestro Abacadosh. En otras palabras, sería un servicio dentro del sacerdocio, para que usted me entienda. Sabe usted que el término casi no es muy correcto, pero la Keuná es el poder brindar un servicio a nuestro Abacadosh. Y él, al despreciarlo, demostrando así una total falta de respeto, valorización y sensibilidad hacia cualquier manifestación espiritual, y mucho menos el entender el llamado del servicio tan importante que era para o el privilegio de servir a Adonai, él desprecia la primogenitura, lo que es la Bejorá, y es donde prácticamente empieza a cometer más y más faltas. Ya venía de por sí elevándose una escalera de faltas que él había cometido, pero esta era una de las más grandes porque era el servicio a nuestro Abba Padre. No se puede decir que las demás no eran más pequeñas o no. Las faltas cometidas por él, que fueron 5, fueron graves, pero una de las que tenían el peso muy grande en los Shamaín, en el cielo, era el haber despreciado la Bejorá. Esto es, por ejemplo, amados hermanos, como si usted, yo creo que todos y cada uno, incluyendo a las hermanas, en algún momento dado han despreciado algo. Vamos a citar un ejemplo. Mire, por ejemplo, usted tiene un buen moré, un buen roe, ¿sí? Pero porque a lo mejor no le gusta la voz del roe, porque a lo mejor no le gusta, a lo mejor cómo se mueve, cómo camina, ¿sí? A lo mejor no le gusta cómo se expresa, cómo explica. Usted comete el error de despreciarlo y decir, ¿sabes qué? Es que al roe le falta a lo mejor ese carisma para poder que yo me interese más en el estudio de la Torah. Pero aquí hay una cosa, amados Ajín y Ajayot, ¿sí? Hashem no puso a sus roes, no puso a sus morés, no puso a sus rabinos, ¿sí? Para ver si por su cara bonita, si por su físico esplendoroso, podía conquistar a las personas. ¿Sí? Hashem en ningún momento dijo, es que yo voy a buscar gente que tenga un nivel carismático tan alto para que me puedan conquistar y yo pueda tener más almas. En ningún momento la Torah menciona nada como eso. Hashem, escúchelo bien, usted que me está viendo en este momento, Hashem ocupa a personas humildes. Hashem ocupa personas que usted a lo mejor menos se puede imaginar. Pero es que ¿cómo es posible si esa persona solamente tiene un nivel de secundaria? ¿Cómo es que me va a enseñar Torah? Pues si Hashem le plació levantarlo y Hashem lo llevó con maestros para que le enseñaran Torah,
y pudiese ser el día de mañana un siervo que compartiera, quiere decir entonces que ese varón aceptó esa mejora, aceptó el llamado de Abacadosh para servirle. Y dice, ¿y qué tenía que hacer a él, o qué le correspondía hacer? Era aprender para poder enseñar el día de mañana con excelencia. Y entonces, cuando usted desprecia a Osurroe o a Somoré, porque piensa usted que usted tiene que buscar a alguien que al momento de que cuando hable lo encante, lo cautive, etcétera, 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 entonces usted no está buscando la enseñanza del Padre, usted está buscando que le endulcen sus oídos y su vista para que usted pueda sentirse a gusto y que al final de cuentas lo apapachen y le digan, si me entendiste bien, no te preocupes, si entendiste mal o no me entendiste nada, no pasa nada, pero adelante, aquí eres bienvenido. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas a lo mejor es un ejemplo un poquito bruto, pero tenemos que ver que esas pequeñeces hacen que a veces la gente, tanto hombres como mujeres, desprecien a buenos maestros que tiene el Eterno para aprender Torah. Y se van buscando sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, y así se la pasan vagando, hasta que puedan encontrar una persona que les sea de su agrado. Esa es una forma, podríamos decir, que se conoce también como falta de respeto. Es una forma también de llevarla una infidelidad a un alto nivel. Porque hay personas que tienen ya un maestro, tienen alguien que les enseñe Torah, y en las redes sociales andan buscando enseñanza con otros maestros. Eso también es una infidelidad, amados Ajinejayo. Es falta de sensibilidad y es falta de valorización por los maestros que les ha dado el Eterno. Por eso, repetimos, generalmente toda transgresión cometida por la persona puede ser atribuida a que ésta se siente una compulsión por realizarla, por lo que sin excusarla hasta cierto punto queda mitigada a la culpa de dicha conducta errónea. Ya sea que la persona esté motivada por el deseo, por las riquezas, por el egocentrismo, por la vanidad, por sentirse alguien que llame la atención de todos, por honor, por autoconservación, ¿sí? Sin importar qué tan ruin sea su infracción, siempre queda accesible el camino de la teshuvá, el camino del arrepentimiento. Si una persona también cae en el exceso de vanagloria, ¿sí? Y que hay en exceso de sentirse que él también es el único moré, que tiene la facultad de enseñar, y que fuera de él no hay otro moré, déjeme decirle que esa persona también ha caído en ese error de vanidad, y es una transgresión, ¿sí? Dice que ¿qué tiene que hacer esta persona? Hacer teshuvá, arrepentimiento. Y dice que así tendrá la posibilidad de conectarse con el Creador. Sin embargo, una persona que actúa motivada por el desprecio y el odio ha llegado la más de las veces a un punto sin retorno. La culpa no puede ser excusada ni atenuada. La Torá destaca el desprecio de Isá por todo lo divino, más que cualquiera de los otros delitos por él cometidos, ya que específicamente esta conducta, la que lo invalida como heredero y sucesor del legado de Abraham, aún después de haber hecho idolatría a la edad de 13 años, Isá podría ser redimido espiritualmente, pero cuando exhibió ese desprecio y una aversión al Todopoderoso y a todo lo que es sagrado, fue necesario que el cielo acabara con la vida de Abraham a fin de protegerlo de presenciar el tremendo declive espiritual al que su nieto había infortunadamente llegado. Amén. Baruch Hashem. Bueno, yo espero que hasta este momento usted me esté entendiendo, amados Sajin y Hayot, y vaya tomando nota de lo que estamos hablando.
Toda Rabá. Vamos a continuar, porque esto cada vez se pone más interesante. Y vamos a seguir avanzando, vamos al siguiente punto, al tercer punto, que dice, la tercera es la vencida. Para esto, otra de las citas que le di era el libro de Génesis 28:9, que dice, y tomó Eisab adicionalmente a sus esposas existentes, a Malhat, hija de Ishmael, como esposa para él. Al final de esta parashá, la Torah nos habla sobre el casamiento de Isaac con Malhat o Malak. Sin embargo, encontramos que en la parashá Vayishla, esta misma mujer recibe el nombre de Bosma. Rashi, citando el Midrash, nos explica que realmente su nombre era Bosmat, pero que es llamada Maklak debido a que ella trajo el perdón en hebreo, lo que es la palabra Mejilá. Esta cual aquí la trajo a Isaac. Esto se debe a que cuando una persona se une a otra en matrimonio, todos los pecados que ha cometido hasta ese momento son perdonados. Lo que es en hebreo el término mejulín, sí, que es el perdón de los pecados, para que tomen nota. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la Torah esperó hasta el casamiento de Isaac con su tercera esposa para darnos este mensaje? Vamos a ver, para que usted no se vaya a confundir, amado Sahib. Cuando se hacen estas preguntas, que dice, por ejemplo, la Torah, ¿por qué esperó hasta el casamiento de Isaac? No quiere decir en ningún momento no que se está cuestionando la Torah, amados, para que no se vaya usted a confundir y vaya a tomar esto por otro lado. No, se hace ese tipo de pregunta, ¿por qué? Porque normalmente en la yeshiva o alguna casa de instituto donde se estudia la Torah, se tienen que hacer este tipo de preguntas no para entrar en un contrapunteo, para nada, sino se hacen para que los estudiantes reflexionen, analicen y encontremos a veces ese hilo que anda un poquito perdido, de la cual a veces muchos de las personas le llaman misterios de la Escritura, pero en muchas de las ocasiones no hay misterios, sino solamente es hacer un estudio profundo y poder encontrar ese hilo, ¿sí? Por eso esta pregunta que nos hace es, que nos dice, ¿por qué la Torah esperó hasta el casamiento de Isaac con su tercera esposa para darnos este mensaje? Vamos a ver qué dice. Por ejemplo, el Maharal explica que la razón de este perdón se debe a que el individuo a través de su matrimonio se vuelve una nueva entidad, y como nueva entidad que es, empieza con una cuenta limpia. Por eso hay un término, sí, que a lo mejor muchos, yo se los digo, luego se espantan. Hay un término usado en la Cábala que se llama borrón y cuenta nueva, ¿sí? Para que usted lo vaya entendiendo. Y de esta manera lo dice el Maharal dentro de lo que es la Torah oral, donde nuestros sabios nos enseñan que una persona que no está casada no puede recibir el apelativo de Adam, ¿sí? De lo que es un hombre, de un Ish. Esto se debe a que inicialmente Adán fue creado como un ser, sí, dice que al principio dice estaba solo. Posteriormente Hashem poderoso le otorga la bendición del género femenino. En este caso, ¿quién era? Javá, o también conocida como Eva. Es entonces solo a través de esta unión y el enlace matrimonial que Hashem hizo directamente haciendo la Hatuná para ellos y llevando ese contrato de Ketubá matrimonial, dice que así, cuando Adán se vuelve uno solo con Javá, con Eva, dice que es una manera en que el individuo logra nuevamente su estado de ¿qué? De perfección, volviendo a recibir el nombre de Adán. Por eso, anteriormente, antes de que Adán tuviera la relación matrimonial con Javá, con Eva, se le conocía solamente como Adán Harrison. Adán Harrison, que quiere decir el primer hombre, solamente. Pero al momento que Hashem provee lo que es el término yiré de la parte femenina y ésta las une en enlace matrimonial, dice que entonces Adán, ¿sí?, llegó prácticamente a la perfecta unidad, lo que es la palabra ejad en hebreo, de perfección. ¿Sí? Aleluya.
Por lo tanto, sabemos que cuando Abraham mandó a Eliezer a buscar a una esposa para Yishab, le prohibió tomar una mujer oriunda de Canaán, de las tierras de Canaán, ya que lo maldito nunca puede llegar a unirse con lo bendito, lo puro con lo impuro, ya que los hijos de Canaán o de Canaán fueron maldecidos por Noa. No tienen forma de unirse en matrimonio con la progenie de Abraham, quienes han sido siempre, por siempre y para siempre bendecidos. Lo que es el término Berajot. Las primeras dos esposas de Isaac eran descendientes de la tierra de Canaán, mientras que Isaac provenía de Abraham. Por consiguiente, una verdadera unión entre él y ellas no podía ser lograda. Sin embargo, con su tercera esposa, Bosmat, quien era descendiente de Ismael y por ende de Abraham, sí era posible concretar una verdadera unión y una nueva realidad. Por esto únicamente recibió el perdón al casarse con ella y no en sus matrimonios anteriores. El texto mismo demuestra esto. La forma como son descritos los dos primeros casamientos de Isaac, cuando dice, y tomó una esposa, mientras que aquí la Torah nos enseña que lo más correcto era, en vez de tomar esposa o una esposa, lo más correcto era buscar una esposa idónea para él. Por ello, para Isaac, descendiente de Abraham, solo Bosmat podía considerarse digna para él, mientras que las otras dos jamás pudieron verdaderamente ser para él. Vamos a entrar a prácticamente ya a la recta final de este estudio. Vamos a ver el siguiente punto, el cuarto punto, que dice, honor a quien honor merece. ¿Sí? Esto lo encontramos en el libro del Bereshit 27:15. Entonces así yo le pido que lo busque. Bereshit 27:15. Génesis 27:15. Como parte del truco ideado por Rebeca o Ricab en hebreo, para que Jacob recibiera las bendiciones de su padre Yishad, lo vistió con la ropa de Isaac. Y los atuendos y digamos lo que usaba Isaac, dice que era lo valioso y por eso Ricab vistió así a Jacob. En su segunda interpretación se cita en el Midrash, en el cual explica que estas eran las ropas reales de Isaac. ¿Sí? ¿Cuáles? Que porque estas ropas habían sido robadas a Nimro y con las cuales Isaac se vestía para honrar a su padre Yishab, cuando le servía y lo atendía. De aquí que el Midrash nos revela que Rabí Shimon Gamaliel, célebre de Tanakh, comentaba sobre la gran devoción filial de Isaac. Toda mi vida serví a mi padre, pero sin embargo no alcancé siquiera una parte de honor. Isaac daba pedía a su padre ese honor. Yo no tuve particular cuidado en la limpieza de mi ropa cuando tendía a mi propio padre. Sin embargo, Isaac podía salir al mercado vistiendo trapos, pero cuando se servía a su padre tenía mucho cuidado de vestir ropa que lo honrase. Sin embargo, por otro lado, sabemos que cuando Jacob entró a la habitación de su padre, haciéndose pasar por Isaac, Yishab sospechó de él. El verso nos dice que fue la voz de Jacob la que lo delató. Y el Rambán, Nachmanides, profundiza, que esto fue debido, ¿por qué? Por ser gemelos. La voz de ambos era casi idéntica, pero había algo que cambiaba un poquito en el tono de la voz y por eso el padre podía identificar a uno o al otro. Y por lo tanto, sí fue debido usar una forma suave de hablarle a su padre, es la que usó Jacob para dirigirse a él. Por eso su padre dudó, porque Jacob normalmente dice que el tono de su voz era alto, pero cuando se presenta ante su padre con las ropas de Isaac, dice que trató de hacer una voz dulce y baja, y por eso su padre sospechó. Entonces, de esta manera, Rashi contrasta que mientras Jacob hablaba con su padre de forma respetuosa, pidiéndole que por favor se sentara a comer,
e Isaac le habló duramente y sin ruegos. Era una de las grandes diferencias. Cuando Isaac o Esaú se presentaba ante su padre para llevarlo a tomar sus alimentos, Isaac era duro y lo invitaba a comer de una forma a lo mejor como casi como un regaño. En el caso cuando fue Jacob y se presentó a su padre, dice que usó un tono dulce y respetuoso, y por esa razón fue que su padre sospechó. Isaac sospechó. Por eso había ese contraste, por de una forma de que hablar Isaac en un tono fuerte y el otro en un tono suave, dice que hubo ahí la parte de la sospecha. Igualmente, en la Torá da testimonio sobre el gran dolor sufrido por Isaac y Rebeca cuando su hijo Isaac se casó con mujeres kenanitas. Y también nos cuenta sobre la pérdida de visión sufrida por Isaac, ocasionada o ayudada por el humo de los sacrificios de idolatría de estas dos mujeres. Queremos saber lo siguiente, y esto lo vamos a hacer a manera de pregunta. ¿Cómo pueden reconciliarse estos dos aspectos contradictorios entre Un e Isaac, que al mismo tiempo da el ejemplo de cómo honrar a un padre y a la vez lo maltrata, lo hace sufrir e ignora los sentimientos de su padre? Adicionalmente queremos entender lo siguiente. Honrar a los padres es uno de los pocos preceptos sobre los cuales la Torá promete una recompensa. En este caso la Torá dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen en la tierra. Adicionalmente queremos entender este término. Entonces, vamos a ver, dice que en la Torá oral explica que esta recompensa consiste en recibir un mayor sentido de existencia en el mundo venidero, porque es este el justo premio por el cumplimiento de un mandamiento o el cumplimiento de una misvá en hebreo. La misma Mishnah nos enseña que nuestros padres merecen ser honrados porque nos han traído a este mundo, o sea, que nos han dado la posibilidad de existir. Ahora, dependiendo de nuestro entendimiento del valor de la vida, podremos reaccionar a este inmenso favor de dos formas muy diferentes, ya sea mostrando verdadera gratitud o en su defecto con un mero reconocimiento de la deuda en la que hemos incurrido. Si realmente entendemos como Jacob que la vida es la que proporciona la posibilidad de llegar a un plano existencialmente superior, la eternidad del Olam Jabá, nuestra gratitud será completa. Por eso, una persona que ama a sus padres, respeta a sus padres, trata bien a sus padres en la tierra, dice que el premio en el Olam Jabá será en 7 veces multiplicado. Será bendecido en gran manera. Entonces, viéndolo de esta manera, ¿sí? Dice entonces, pero si como Isaac carecemos de dicho entendimiento, la vida representa solo una inexorable marcha hacia la muerte, una torturante angustia que empieza desde el primer soplo de vida y termina con el último aliento. Como lo expresa en la Torá oral, todo aquello que está destinado a la destrucción es como si ya hubiese perecido. Una conciencia tal de la vida no puede realmente apreciar el hecho de haber sido traídos a este mundo y con sentimientos encontrados de resentimiento y gratitud. El honor que se da a los padres se reduce a un reconocimiento parcial por el beneficio obtenido y a un mero sentimiento de deuda por la parte positiva de dicho beneficio. La persona que solo siente una deuda servirá a sus padres como forma de pagar esta obligación. ¿Cómo lo podrá hacer? En otras palabras, los hijos deben de entender que tienen una deuda espiritual con sus padres por el esfuerzo, aunque usted lo dude, de haber hecho una concepción, para que el día de mañana en el nacimiento haya nacido un hijo. Entonces este hijo dice que tiene una deuda espiritual. ¿Y cómo se va a pagar ella? Dice, ¿cómo? Siendo un buen hijo. Un hijo obediente, un hijo respetuoso, un hijo que cumpla con sus deberes, un hijo que el día de mañana alcance madurez,
un hijo que sea responsable, un hijo que se case con una buena mujer o una hija que se case con un buen varón, que ambos sean respetuosos, temerosos de Hashem y estudiosos de su Torah. Por eso, una persona que siente este tipo de deuda espiritual, dice que la hará y pagará esa deuda de una forma extraordinaria, honorífica, el poder servir a sus padres. Y de esta manera, al honrar a sus padres, obviamente, honra a nuestro Abacadosh. Pero hay personas que lamentan a veces el hecho de tener que tener una obligación con sus padres. Y dice que al negarse a hacer ese pago de deuda, dice esa persona está caminando hacia su propia perdición, ¿sí? Y encaminándose cada vez más y más y más al Geinón, que en muchas de las traducciones se dice como infierno. Por eso, para que la persona no incurra en faltas y que vaya a llegar a ese lugar de perdición, dice que tiene que hacer arrepentimiento, pedir perdón a los padres y tratar de enmendar su camino. Así podrá sentir el beneficio de ser liberado por el arrepentimiento y el poder aceptar su falta y enmendar su camino y entrar en el proceso de los pactos del Eterno para alcanzar la verajot. Por esa razón, Esaú añoraba su independencia y servía a su padre como una forma de pago que lo llevaba a ella. Por eso jamás se hubiera doblegado ante su padre si ella hubiera limitado en forma alguna sus deseos e inclinaciones a su forma de vida. Para Jacob, por otro lado, este mandamiento o esta misma no representaba un escape, sino una reafirmación de la superioridad de sus padres. A fin de agradecer a nuestros padres por este regalo de vida, debemos realzar su sentimiento de existencia, reduciéndonos ante ellos y así aceptando y reconociendo su superioridad sobre nosotros, como el eslabón que nos conecta y acerca al Har Sinaí, a la tierra del Sinai. Claramente es más fácil honrarlos con el entusiasmo de Isaac cuando percibimos a través del mismo un sentimiento de expansión. Pero si queremos hacernos más pequeños, esto se vuelve mucho más difícil. Es el entusiasmo mostrado por Isaac al servir a su padre el que nuestros sabios alaban, mas no la motivación detrás del dicho servicio. La forma ideal de honrar a nuestros padres combina el entusiasmo y la dedicación de Isaac con la motivación de Jacob. Si tenemos éxito en esto, Hashem nos recompensará. Él dará a nuestra vida, por ejemplo, lo que es una bendición grande. Entonces, ¿cómo será representado esto? En el Kit Prot Quod, con la mayor existencia posible, una mayor realidad en el mundo venidero. Honre usted a su padre y a su madre, ¿sí? Y no permita en ningún momento dado, ¿sí?, que en su casa se dé una situación de pérdida de primogenitura. Mire, yo le voy a platicar un ejemplo, con este término. En muchas casas, a veces los padres tienen de 2 hasta 5 o 7 hijos, ¿sí? Obviamente siempre hay el mayor. Y normalmente en muchos de los casos, a veces el mayor de todos es el varón. Es muy raro que a veces que sí se da, o sea, que haya una mujer que sea la que haya nacido primero y después un varón. Bueno, pero en el caso de los varones hay una responsabilidad, y esta cuál es cuidar su primogenitura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él le van a ser delegados el día de mañana, ¿sí?, muchas de las funciones del padre dentro de su casa. Hasta el momento, ¿sí?, que llegue, que cada uno de sus hermanos tome el camino de su vida, esto ya será que cada quien será completamente independiente y serán cabezas de sus propios hogares. En el caso de las mujeres, bueno, ellas se someterán a un marido y ellas, obviamente, la cabeza será ella. Pero ¿qué debe de conservar? En el caso de una mujer, debe de conservar todos los valores, ¿sí?, que fueron dados en su casa y compartirlos con su esposo
para llevar un matrimonio en éxito. Entonces, ¿a qué digo con esto? Que si una persona que es el mayor de los hermanos y él decide hacerse a un lado, porque no tiene a lo mejor ni la fuerza, ni la empatía, ni tiene a lo mejor no tiene a lo mejor, ¿qué les podría decir? Decisión. No tiene esas dos posibilidades que hablábamos, lo que era la parte positiva y la parte negativa. Sí, tener el coraje para en algún momento enfrentar situaciones, adversidades o toma de decisiones. Si esta persona los tiene y decide mejor dejarle el derecho al segundo o al tercer hermano, este hermano prácticamente está desechando la bendición de nuestro Padre amado por ser el primogénito. ¿Y qué puede pasar? Que pueda cometer errores garrafales por una falta de buena conducta y de buenos principios, ¿sí? Y puede empezar a cometer faltas muy grandes que la Torah marca. Ponga usted mucha atención a eso, analice y observe si en su vínculo donde usted se mueve haya una situación que haya pasado así, que el mayor despreció su lugar, se lo entrega a otro de sus hermanos, pero él se desvía, se empieza a perder. Puede caer en el vicio del alcohol y después ahí lo va a ver al mayor deambulando en las calles, ¿sí? Perdido por haber cometido esa falta. Y es una forma también de deshonrar a los padres. Yo espero, amados Sajine Jayo, que este aporte le haya sido de mucha bendición a su vida. Es una de las más, podríamos decir, interpretaciones acerca de esta parasha, Toldot. ¿Sí? Y damos toda Rabal eterno por esta bendición. Así que le pido que si le fue de mucha bendición, si le ayudó este estudio, compártalo con sus amistades, con sus familiares, porque así debe de ser. El mensaje de la Torah debe de compartirse. ¿Sí? Suscríbase a nuestros canales, dele también ahí el botón de la campanita para que cuando hay una notificación le llegue al momento. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom Ubrajot. Koltu, todo lo bueno, buenas y dulces. Aleluya. Shabuatot. Amén.